expositora del día de hoy, de nuestro primer tema. La expositora es Silvia Leticia Porras Ríos. Ella es egresada de la segunda generación de este curso guadalupano. Han de saber que vamos ya en la 24ª generación, entonces ahora sí que Silvia, de las primeras generaciones. Bien, ha tomado los cursos diplomados en la Universidad Pontificia de México a través de la extensión universitaria del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Cada uno de estos diplomados con una duración de 120 horas impartidos por Monseñor Eduardo Chávez. Diplomado número 1 de la Verdad de Guadalupe. Diplomado número 2, Santa María de Guadalupe, forjadora y patrona del Nuevo Mundo. Diplomado 3, Santa María de Guadalupe, forjadora de la patria. Diplomado en Ciencia Guadalupana, impartidos también por el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en el campus Mérida. Diplomado de Mariología, impartido por el Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey. Y participa como expositora en este curso guadalupano desde la tercera generación, esto es en agosto del 2015 a la fecha. Entonces, pues ya bastante experiencia. Silvia, te agradezco que estés aquí con nosotros. Te paso micrófonos y el apuntador, todo tuyo. Gracias, gracias Javier. Buenas tardes. Pues hoy nos toca iniciar un curso, no podemos decir un curso más. Es un curso en donde ella se presenta nuevamente ante todos los que estamos aquí, porque ella tiene un mensaje de vida muy claro para cada uno de nosotros. Así como escogió a Juan Diego, también nosotros somos escogidas actualmente por ellas. Así es que prepárense para que sean dignas mensajeras de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bienvenidos también todos los que están de aquel lado de la cámara. Y bueno, les quisiera dar algunas recomendaciones. Obviamente ustedes yo creo que ya se las saben, puesto que tienen aquí a sus hijos o en algún colegio, ya sabemos que debemos de llegar a tiempo. Checar la asistencia es muy importante, tanto presencialmente como virtualmente. Pueden tomar apuntes, por supuesto. También pueden tomar fotografías. De preferencia les pedimos que no tomen audio ni video por algunos derechos de autor de alguna filmina, sí, más que nada por eso. Les pedimos también que su celular, pues obviamente esté en vibrador, en modo silencio. Y también les pedimos que si tienen dudas o preguntas, nos las hagan saber levantando su mano. Pueden anotarlas y al final nosotros las vamos a responder. Tengan la seguridad de que ninguna pregunta, no consideren que, ay, es que voy a preguntar esto y me voy a ver bien mal. Ay, es que esto a lo mejor es, y yo, no tengan dudas, ¿sí? No tengan temor, mejor dicho. Se vale tener dudas, aunque sea la más sencilla. Si no se responden aquí, ¿verdad? Pueden después, se las va a responder otra persona que a lo mejor no les va a dar la respuesta correcta. Y tengan la seguridad también que si nosotros no llegásemos a tener la respuesta, la vamos a investigar. Entonces, eso nos enriquece mucho a todos, ¿ok? Bueno, continuemos. Tenemos la información, tenemos una página de Facebook que se llama Curso Guadalupano. En ella van a poder darse cuenta en dónde se está replicando este curso, en qué parroquias de manera presencial. ¿Por qué lo ponemos? Bueno, porque alguna vez dice uno, bueno, no pude acudir a alguna clase y me gustaría volver a tomarla, o me gustaría que mi esposo, mis hijos, mis primos, mis tíos, mis vecinos tomaran este curso. Entonces pueden ustedes entrar a esta página de Curso Guadalupano y ahí dice en dónde estamos replicando este curso. También tenemos una página de Instagram que dice Curso Guadalupano. Y por supuesto también tenemos un teléfono y un WhatsApp en donde también que dicen, me fui, terminé la clase y, ay, no pregunté esto. Bueno,
Para que no se les olvide, pueden entrar directamente a este WhatsApp y hacer la pregunta ahí. Y de todas maneras, alguien del equipo de expositores se comunicará con ustedes para resolverla. Y también, pues en este WhatsApp también pueden dudas, preguntas, inclusive de los cursos en donde se va a dar, ¿ok? También tenemos un libro de texto. Apenas vamos a entrar a este conocimiento de la Virgen, pero bueno, ya tenemos un sustento en donde podemos ir viendo y ustedes lo pueden adquirir, no necesariamente lo tienen que adquirir ahorita al inicio, lo pueden adquirir después, o ustedes pueden acudir personalmente al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que está atrás de la Basílica de Guadalupe, Quintana número 26, ahí atrás de la Basílica, y ahí se venden estos libros. También nosotros los traemos aquí al final de clase, también pueden preguntarles a mis compañeras por si quieren profundizar más. Nuestro pastor eclesial en este momento es el padre Alexis Hernández, es un sacerdote que está de vicario en la Basílica de Guadalupe. Recién tiene poco, 2 años de egresado, pero llega con mucho ánimo y nos ha dado mucha luz, aunque es tan joven, obviamente, pero sabe muchísimo, mucho calor, nosotros venir. Él también va a poder venir en alguna de las clases para que ustedes lo conozcan. Se llama Alexis Hernández. Y no sé si lo conozcan, él es Monseñor Eduardo Chávez, él es nuestro maestro, las clases de los diplomados que mencionó Javier al inicio, es precisamente con él con el que tomamos los diplomados. Cada diplomado, como dijo Javier, es de 120 horas, incluso también ustedes los pueden tomar en línea metiéndose a la página del Instituto Superior, ¿sí? Y bueno, entremos ahora sí al tema que vamos a ver. Ya saben que son 8 sesiones, esta es la primera. Y si ven esta imagen, ¿qué les recuerda? Si la ven así, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién es? La Virgen de Guadalupe. Ok, sí la reconocemos, ¿verdad? ¿Qué tanto la conocemos? Más o menos, poquito. No les dé pena, yo les voy a decir que hace 10 años, con muchísima pena, o sea, yo sí reconocí que no sabía absolutamente nada de ella y me quedé para conocerla, ¿sí? Monseñor Eduardo Chávez dice que se necesitan por lo menos 480 horas para conocer a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Es lo que él nos dice. Nosotros seguimos estudiando, seguimos conociéndola, seguimos maravillándonos de todo lo que ella hace. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Vamos a ver precisamente el gran acontecimiento guadalupano. ¿Y a qué le llamamos el gran acontecimiento guadalupano? Pues es precisamente al evento que sucedió aquí en nuestro país. En ese entonces no estaban definidas bien las fronteras, todavía no estábamos reconocidos como país, pero sí sucedió aquí en el Valle del Anáhuac, específicamente en el Cerro del Tepeyac. Y sucede en una fecha del 9 al 12 de diciembre de 1531. Se le aparece ella en el Cerrito del Tepeyac a su vidente principal, que es Juan Diego. En ese entonces, Juan Diego tenía 57 años y vamos a ver en estas 8 clases, de una manera muy general, cómo fue que sucedió todo para que ella viniera. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Quién solicitó que viniera? ¿Estaba respondiendo ella al llamado de alguien? ¿Cómo eran las condiciones históricas en nuestro país en ese momento? ¿Por qué se le presenta a Juan Diego? ¿Por qué no se le presenta directamente a Fray Juan de Zumárraga? ¿Por qué se estampó? ¿Por qué se quiso quedar al lado de nosotros, los laicos? Estas y muchas respuestas esperamos sean respondidas y aparte de las dudas que ustedes puedan tener en este curso, ¿sí? Y obviamente es un proceso no nada más espiritual, es un proceso histórico y es para todo el mundo. Ella vino
para todos los que le amen, para todos los que le busquen, ¿sí? Se mostró a Juan Diego, pero es de todos, absolutamente de todos. Vamos a ver también una línea de tiempo. Vamos a ver que, por ejemplo, para 1492, que es cuando viene a descubrir, supuestamente descubrir estas tierras, Cristóbal Colón, aquí ya había una fundación en 1325. Vamos a ver eso también a lo largo de las clases. Vamos a hablar sobre la fundación de Tenochtitlán. Y vamos a ver cómo los que sacaron a estos indígenas a vagar por el desierto, ¿sí? A vagar por el desierto, y para que llegaran a un lugar en donde estuviera un águila sobre un opal devorando una serpiente, ¿sí? ¿A qué les suena que estuvo vagando por el desierto? Uno por uno, por favor, no se amontonen, por favorcito, porque después no nos van a escuchar allá. Pero bueno, tiene que ver, somos un pueblo elegido, así como los israelitas fueron elegidos, nosotros también traemos esas raíces y también somos elegidos, porque aunque los españoles nos conquistaron, precisamente nos conquistaron porque somos los elegidos para que ella viniera a estas tierras. Luego vamos a ver, después de ese descubrimiento de América en la línea del tiempo, en 1521, cómo se da la conquista del Imperio Mexica. Bueno, y todas estas fechas tienen relación con el acontecimiento guadalupano, créanme lo que sí. No vamos a ver solamente una clase de historia por verla y que conquistaron y que los vencidos, no. Tiene todo que ver con el acontecimiento guadalupano. ¿Cómo es posible que solamente un puñado de españoles, porque solamente era un puñado de españoles, no eran los millones que había aquí, los miles que había de indígenas, de aztecas, que los pudieron haber sometido? De hecho, ya estaban, Moctezuma les había dado la bienvenida, ¿sí? Y ya los tenían dentro. ¿Sí? Pero vamos a ver toda esta cuestión, tenemos que entender cómo era posible, qué estaban haciendo los aztecas, qué hicieron bien y qué no hicieron bien. ¿Sí? Luego, a 10 años de la conquista, en 1531, es cuando se aparece la Virgen, y es ahí precisamente el Nican Mopowa, es precisamente cuando empieza a narrar lo de las apariciones. Ahorita vamos a ver qué significa Nican Mopowa. Y bueno, ya estamos rumbo al jubileo de los 500 años. Estamos en el año 2025, fíjense, ya pasaron 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Faltan solamente 6 años para el gran jubileo de los 500 años de la estampación. Una tilma que máximo duraba 50, 60 años y todavía sigue la Virgen con nosotros. Vamos a ver por ahí otras 2 fechas que son también importantes. En 1474 nace Juan Diego, y vamos a ver también ese encuentro con más detenimiento entre Cortés y Moctezuma, que sucede en el año de 1519. El bautizo de Juan Diego es en 1524. ¿Sí? Son unas fechas, pero sí son importantes en la línea de tiempo. No se preocupen ahorita de que se las aprendan o no. Más adelante las vamos a ir desmenuzando y vamos a ir hablando despacito, ¿sí? Simplemente cuando veamos el tema de Juan Diego, ahí vamos a ver todos sus datos. Y en este proceso de 1325 a 1521 son 196 años. Los aztecas se hicieron muy fuertes, llegaron a ser un gran imperio, y ellos pensaban que ellos eran los que tenían que sostener el mundo con los sacrificios humanos. También esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Por qué hacían los sacrificios humanos? Y bueno, ¿quién es el único sacrificio que ya lo hizo para todos? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver todo esto más adelante. Bueno, pasando a esta lámina que dice la Virgen María en la historia de la salvación. Nuestra Madre siempre ha estado presente en la historia de la salvación, desde que ella
da su fiat, dice sí, hágase en mí tu voluntad, ¿sí? Y ella le pregunta al ángel que se le presenta cuando le da la noticia, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Sí? Es válido tener dudas, preguntar. Y ella, cuando ya el virgen le dice de todas maneras, lo contesta, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, o aquí como dice este versículo, tal como has dicho. Vamos a darnos cuenta que nuestra madre siempre ha estado presente en la historia de la salvación y no podía ser la excepción en nuestro país. En todas las culturas, no es la excepción que María no esté presente. No se puede concebir a Jesús sin María y a María sin Jesús. Nuestro Señor es la salvación y ella lo porta en su vientre en esta visita que ella nos hace a nuestro país. Porque es una virgen embarazada, es una advocación que está embarazada y nos trae al Salvador. Y nos dice Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Dice, oye, pero estamos en 1531, pero ¿cuánto tiempo antes ya había sucedido la cuestión de que ya había venido nuestro Señor Jesucristo a salvarnos? Sí, los aztecas todavía no lo conocían y era menester que viniera de esa forma. Y vamos a ver cómo ella se incultura precisamente, expone el evangelio, pone las raíces del verbo dentro de la cultura y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. 700 años antes, en Isaías 7:14, podemos ver que Isaías ya estaba hablando de este gran acontecimiento. Dice Isaías en este versículo, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y también en las escrituras vemos cómo María siempre está presente, desde su nacimiento, desde su concepción, toda su vida, y obviamente en la cruz también estuvo presente, ¿verdad? En el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que estaba presente. María era una invitada más al convivio. Ellos estaban de invitados. Sin embargo, ella era una mujer diligente y siempre estaba atenta a lo que se necesitara, a lo que era importante. Era muy importante el vino en la boda y siempre se servía el mejor vino. Ya después, pues, el que quedaba. Y cuando ella se da cuenta que ya no hay vino, ¿qué es lo que hace? Viene y habla con su hijo y le dice, ya no tienen vino. ¿Qué le contesta nuestro Señor? Todavía no era tiempo de su vida pública. Prácticamente podemos decir que ella le está diciendo, anda, también así como nos va a decir a nosotros más adelante en un versículo del Nican Mopogo, anda. Entonces ella, cuando nuestro Señor le dice, no es mi tiempo, ¿qué es lo que hace? Se voltea y va a hablar con los sirvientes y les dice, hagan todo lo que hagan todo lo que Él les diga, ¿sí? Porque conocía a su hijo y sabía que ella siempre va adelante, siempre está presente. Y bueno, esto viene en el versículo de Juan 2:3-5. Y en la cruz, obviamente, ahí Él nos la entrega como madre a todos. Estando su discípulo más amado, Juan, al lado de nuestra madre María, ahí le dice a Juan, a ella le dice primeramente, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Los entrega a cada uno, al otro, ¿verdad? ¿Y qué dice más adelante en ese capítulo de Juan? Y desde ese momento se la llevó a su casa. Nosotros esperamos también que desde este momento ustedes se la lleven, pero no tanto con el conocimiento que les vamos a dar de una manera racional o intelectual, sino que la acojan en su corazón,
como ella más adelante se lo va a decir a Juan Diego, ponlo en tu corazón, que pongan en el centro a nuestra madre, porque ahí lleva a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 26 al 27 del capítulo 19 de Juan. Y bueno, también cuando la Virgen, les digo que ella es muy diligente y siempre va adelante, preparando el camino del Señor, estando embarazada su prima, que estaba embarazada ¿de quién? De Juan el Bautista, el que le iba a abrir el camino también al Señor. Ella va, siendo que ella está embarazada, va y ayuda a su prima. Claro que la prima era un poquito mayor que María. María era muy joven, su prima Isabel. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Lucas 1, 41, 43? Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ella fue a verla porque sabía que necesitaba de ella, de sus cuidados. Y también lo hacía por su hijo, sabía ella en su corazón. ¿Sí? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Este versículo también llévenselo ustedes, porque hoy la Virgen está aquí. Y pregúntense ustedes qué hemos hecho para que la madre de nuestro Señor venga hoy a este liceo y quiera mostrar todo su amor, porque viene a mostrar su amor y se va a llevarse muchas rosas que aquí le vamos a ofrecer. La mecánica, como vamos a impartir el curso, todas las 8 sesiones vamos a estar hablando del Nican Mopowa. Ahorita más adelante les voy a decir qué es el Nican Mopowa, pero en base al Nican vamos a hablar sobre el Nican habla sobre las apariciones del 9 al 12 de diciembre, ¿sí? Y que habla sobre el acontecimiento guadalupano, pero no solamente vamos a estar hablando de las apariciones, sino vamos a estar dando información de estos temas. Obviamente vamos a hablar sobre las costumbres que tenían los indígenas, los sacrificios, para poder entender mejor el mensaje. También vamos a hablar de la filosofía religiosa, en qué creían los indígenas, ¿sí? Específicamente a Juan Diego, que era un chichimeca con mentalidad tolteca. Ya habían llegado a la concepción de un solo Dios. Los demás eran politeístas. ¿Y cómo era el Dios, los dioses en los que creían los indígenas? Vamos a hacer esta comparación de esos dioses que tenía y que ellos andaban buscando a cómo llega nuestro Señor y les da el mensaje claro de a qué viene Él. Vamos a hablar obviamente de la conquista, porque es en la conquista, en esta situación de enfrentamiento entre estas dos culturas, es un choque de culturas. Vamos a ver que Moctezuma ya estaba esperando a alguien que viniera, ya estaba esperando, él ya tenía un presagio de que algo grande iba a suceder. Aunque él estaba esperando a Quetzalcóatl, vamos a ver cómo es que confunden a Hernán Cortés con Quetzalcóatl y cómo es que desde el principio lo que querían era alejarlos, les llevan muchos regalos para que salgan de su territorio, cuando esto en realidad hizo que los españoles se quedaran más. Vamos a ver lo que dice la ciencia guadalupana, porque vamos a ver, cuando veamos el códice, todo lo que, la imagen, todos los signos que trae en su imagen la Virgen, desde el manto lleno de estrellas, desde su cabello, sus ojos, su mirada, sus manos, esta cinta negra, los rayos del sol, ¿sí? La flor nauviolín, las demás flores, el color del vestido. Todo esto vamos a irlo desmenuzando, pero vamos a hablar del códice y todo vamos a verlo también en el libro. También vamos a hablar de los dogmas marianos. Hay muchos dogmas en la iglesia, pero específicamente de los marianos.
Y vamos a hablar también de la santidad de Juan Diego, un indígena de 57 años que recorría para venir a la iglesia 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso, saliendo de Tulpetlac rumbo a Tlatelolco para que viniera a tomar catecismo, a ser contado en lista en misa. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver con el Nican. Entonces, no solamente vamos a ver los versículos del Nican, sino vamos a ver todo esto. Es mucha información y esperamos que ustedes lo vayan captando, y si tienen alguna duda, con toda confianza, estamos aquí. Nuestro Papa, hoy San Juan Pablo II, menciona en el discurso inaugural de la Cuarta Conferencia General del CELAM, en la fecha del 12 de octubre de 1992, habla acerca de ella y dice que Santa María de Guadalupe es un ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Ella vino a evangelizar. ¿A quién evangelizó? ¿A los españoles? ¿A los indígenas? ¿A quién evangelizó la Virgen? Y todavía nos sigue evangelizando. Y se sigue inculturando. ¿Qué es inculturar? Inculturar. Dentro, cultura, dentro de la cultura, es meter, no es sincretismo, no es mezcolanza, no es que junto esto con esto y hago un tercer entendimiento, no. Ella solamente toma algunas cosas de la cultura azteca, ¿sí? Para que pudieran entenderla, y las lleva, se mete dentro y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Viene a dar un mensaje bien claro de nuestro Señor, que Él es el único sacrificio. Acuérdense, muy importante, que ellos hacían muchísimos sacrificios, ¿sí? Que si porque se construyó el templo mayor, ¿cuántos sacrificios? Que si porque cumplió años Moctezuma, sacrificios humanos. Que en la Guerra Florida, sacrificios humanos. ¿Cuánta gente falleció? En honor a los dioses que ellos tenían. La Virgen viene y les dice, mi hijo es el único sacrificio. Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a comprender perfectamente bien. Y bueno, aquí pueden ver ustedes esta imagen que está aquí. Bueno, ya no la vieron. Ya, para no regresar. Sí, por favor. Ahí va para atrás. Bueno, la imagen que está en el cuadrito, esta flor, esos jeroglíficos que están por ahí, ¿verdad? Aquí está. Gracias, Javier. Esto que está aquí, vamos a poder explicarlo. Esto está dentro, está en el vestido, color salmón, ¿sí? Y por eso esto es muy importante que lo tengan cuando vamos a hablar del códice del vestido, porque es que ella se incultura, que todo en ella es un códice, todo lo que está en la imagen es diferente visto por un español a por un indígena. Y sin embargo, después de la estampación y después de que se queda y la pueden observar todos, hubieron grandes conversiones de indígenas, porque ellos entendieron cuando la vieron y entendieron con el mensaje que por la tradición oral, Juan Diego empieza a mencionarle. Y aquí lo podemos ver simplemente en donde está él postrado, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, es el versículo 24, donde él se postra ante ella. Esto sucede en la parte alta del Tepeyac, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, realmente Juan Diego reconocería que era la Virgen, que era la reina del cielo. Realmente hay personas que sí te lo dicen. Pero luego cuando ya lo empiezas a leer y estudiar y empiezas a hacer este match con todos los temas que ya les dijimos, pero sí, por supuesto, él era un hombre convertido y venía en el camino. Esto es bien importante, que él venía de camino a la iglesia, venía al catecismo y le sale ella al encuentro. Entonces, Dios, ¿dónde te va a encontrar? ¿Cuándo se va a hacer presente? La Virgen, ¿cuándo te va a salir al encuentro? ¿En qué camino? ¿Hacia dónde andabas? Y él le dice, mi señora, mi reina, muchachita mía. Y vamos a ver
la forma en que él está hablando, un hombre de 57 años, y le habla con mucho amor y mucho cariño a una niña, a una mujer de 16 años. También tenemos obviamente el códice, la tilma, ¿sí? Que se queda, y como les digo en todo, ya les había comentado al inicio, cómo todo tiene que ver, qué significa el ángel, por qué está agarrando el manto con una mano, por qué está agarrando el vestido con otra, por qué está sobre la luna, ¿sí? Por qué tiene las manos juntas, por qué el zapatito no tiene color, por qué están estas manchas oscuras de lado, todo esto lo vamos a ver. Yo cuando vi la primera vez que caí de cuenta en la imagen, yo tengo que reconocerlo, ya le he pedido perdón a Dios y a la Virgen, por supuesto, pero nunca dejaré de recordarlo para seguirle pidiendo perdón. Cuando yo vi la imagen dije, ¿por qué nos habrá tocado una Virgen tan feita? Sí, sí, de verdad, así lo dije. ¿Y saben por qué la imagen que yo vi? Era una imagen donde estaba chorreada del lado derecho. Y cuando me entero que lo que pasa es que había puesto un trabajador, lo mandaron a limpiar el marco y se le había caído la solución, el solvente ese que estaba usando para limpiar el marco y pasó a través del cristal, porque en ese entonces ya tenía cristal. Y cuando pasó, obviamente era un material corrosivo que pudo haber destruido la tilma y no se destruyó. Sí quedó manchado. O sea, en mi ignorancia, yo estaba hablando con ignorancia de lo que no conocía, de lo que desconocía. Y también me entero que 110 años estuvo la Virgen sin vidrio, sujeta a la devoción de todas las personas que pasaban ahí. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos ante la imagen de una Virgen? ¿Quién no lo hace? La tocas, te santiguas, le acercas un rosario, le ponían velas. Imagínense todo esto ante la tilma, una tela de Ixtle, ¿sí? De Ixotl, lo vamos a ver más adelante, y cómo, o sea, descerebrada, descerebrada. Por eso, cuando la Virgen me habló, ya me quedé, no me podía, ya no me fui, ya no me fui. Vamos a ver también que más adelante en el versículo 185, cuando Juan Diego despliega la tilma y se imprime la Virgen, ¿verdad? Y ahí dice en el versículo, y en cuanto la vio, el obispo gobernante y todos los que ahí estaban se arrodillaron mucho, la admiraron. O sea, la reconocieron, ¿sí? La reconocieron. Los indígenas y los españoles, o sea, obviamente el obispo, el traductor que estaba del obispo, porque el obispo nada más hablaba vasco, no hablaba náhuatl. Juan Diego hablaba náhuatl. Entonces, sí la reconocieron propios, tanto los españoles como los indígenas, por todo, y lo vamos a ver, nos lo dice bien claro el Nican Mopogo. Y dice en el 214, dice, y absolutamente toda esta ciudad, sin excepción, vinieron a ver y admirar la preciosa imagen. Porque obviamente cuando sucede un evento de esta magnitud, pues se corre como pólvora, ¿verdad? Y venían a verla, porque aparte Juan Diego se quedó ahí a decir todo lo que vio y admiró y escuchó. Él siguió comentando todo esto. Y en la de 218 hace énfasis el que escribió el Nican Mopowa, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que fue Antonio Valeriano, dice, ya que absolutamente ningún hombre sobre la tierra pintó su amada imagen. ¿Y por qué hace este énfasis en que nadie pintó su amada imagen? Bueno, porque también vamos a darnos cuenta que había gente que decía que la pintura que no se había parecido a la Virgen, porque también hay antiaparicionistas y mencionan que la Virgen la pintó un indio llamado Marcos, pero esto lo vamos a ver también más adelante. Nos vamos a dar cuenta cuando llegan
lo vamos a ver en la conquista, cuando llegan los frailes, porque cuando Hernán Cortés ya se adueña cuando ya hace la conquista, le pide al emperador, le pide al papa que mande frailes para que eduquen a los indígenas, los evangelicen. Primero el emperador manda 3 frailes y después ya el papa manda a 12 frailes franciscanos, y entre ellos venía uno de nombre Fray Toribio de Benavente Motolinía. Él se llamaba Toribio de Benavente, pero cuando viene, se acerca, empieza a escuchar que los indígenas, como es un franciscano y trae sus allá todo raigado, pues, y descalzo, ¿verdad? Le empieza a escuchar por qué le dicen Motolinía, y pregunta él qué significa, y dice, es que significa pobre. Entonces dice él, pues soy franciscano y hago mis votos de pobreza, yo quiero que me digan así. Entonces la historia lo conocemos como Fray Toribio de Benavente Motolinía. Él escribe un libro que se llama Historia de los Indios de la Nueva España, y podemos ver que él hace referencia a las grandes conversiones que suceden después de la estampación de la Virgen. De 1523 que él llega a 1538 cuando escribe esto, dice que son más de 9 millones de indios convertidos. Vamos a ver también en otro libro, otro personaje que se llama Bernal Díaz del Castillo. Él es un caudillo español que venía también con Hernán Cortés. Sin embargo, él no había escrito nada. Se atreve a hacer un libro en donde narra todo lo que sucedía cuando la conquista, porque por ahí escuchó a otra persona que en España estaba escribiendo sobre la conquista, y esa persona nunca pisó México. Entonces dice, yo sí estuve por acá y lo que tú estás escribiendo no es preciso. Entonces él hace este libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y menciona ya esto de la parroquia, del lugar de Nuestra Señora de Guadalupe, y dice, la Santa Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en lo de Tepeaquilla. Así acuérdense que no escuchaban bien, Tepeaquilla era el Tepeyac. Dice, y miren los santos milagros que ha hecho y hace cada día. Esto lo escribe en 1568. Bien, hablando un poco de las apariciones marianas más conocidas, puesto que estamos hablando de nuestra madre, la aparición de la Virgen en México, tenemos estas 2 vírgenes que ya sabemos que es la misma Virgen María, y vemos, por ejemplo, que en 1858 se presenta la Virgen empieza con lo U y termina con des, Lourdes. Muy bien todos, muy bien, perfecto. Es la Virgen de Lourdes, y en 1917 se aparece la Virgen de Fátima en Portugal. La Virgen de Lourdes en Francia, entonces vamos a ver algunas precisiones que tiene aquí, que ven ustedes de semejante en las 3, el manto, ¿sí? Con las manos. ¿Qué más podemos ver? El listón. Estas 2 tienen el rosario, ella tiene estrellas, el manto, ¿sí? Vamos a ver las diferencias y lo que tienen de semejante. Las 3 se presentan a gente ¿de qué tipo? ¿Van con los sacerdotes o van con los laicos? Van con los laicos. Y vemos cómo la Virgen de Lourdes se aparece a Bernardita, que tenía 14 años, y le habla en su lengua, en la lengua de ella. Y en 1917 se presentan los 3 pastorcitos y también les habla en la lengua que ellos hablaban, ¿sí? Es gente humilde. Obviamente no es la excepción desde el principio, en 1531, cuando se le presenta a Juan Diego y ella habla en náhuatl. Y fíjense que el Concilio Vaticano II en 1962 hace entre sus recomendaciones
La misa antes de 1962 era en latín. Ustedes están muy chavitas, todas las que estoy viendo aquí. No les tocó, pero pregúntenles a sus papás y a sus abuelitos si la misa era en latín, y la misa era de espaldas a la grey, ¿sí? Todo era de espaldas. A partir del Concilio Vaticano II es de frente y en la lengua materna de cada lugar. La Virgen lo viene haciendo desde 1531, hablándoles de frente, visitándolos en su lugar y hablándoles en su lengua materna. Sí, esto es algo para que lo veamos. Y aparte el mensaje que da en cada una de las apariciones, ¿sí? Aunque vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, sí es importante que tengamos cuando menos estas otras dos apariciones para que vayamos haciendo ese match en el mensaje que ella nos viene a dar. Esta es una imagen de la Basílica de Guadalupe tomada desde el lado oriente, que el oriente está para acá, hacia la derecha está el norte, ¿sí? Y vemos cómo la Virgen de esta advocación en la Basílica es la más visitada. Nada más y nada menos que 23 millones de peregrinos al año. El día 12 de diciembre por lo menos 11, 12 millones. ¿Sí? En las otras dos advocaciones anteriores que vimos, tanto la de Lourdes como la de Fátima, son 6 millones por año cada uno. Sin embargo, ella, en su día 12 de diciembre, 12 millones de personas. ¿Sí? Es de los más visitados. Aquí podemos ver en esta lámina que está tomada desde el lado del sur, el norte está hacia arriba, y podemos ver arriba que está el cerrito del Tepeyac. Este cerro que está aquí, esto que está aquí. Esta es la capilla dedicada a San Miguel Arcángel que está. ¿Quién ha ido a la basílica? Perfecto, muy bien. Y a los que no han ido, los invitamos a que vayan. También nosotros hacemos un recorrido, si quieren unirse con nosotros. Nosotros hacemos una peregrinación anual el último sábado de mayo, y también ahí ya se hace un recorrido y se les dice dónde es donde se apareció la Virgen, la primera, la segunda, etcétera. Todo esto, ¿ok? Para los que quieran. Ahí arriba es donde suceden las apariciones. Bueno, también vemos que nuestra madre es universal, porque se encuentra, podemos ver en estos lugares, solamente algunos de los muchos en donde ya se venera la madre, es nuestra madre, nuestra Santa María de Guadalupe. Por ejemplo, tenemos arriba en la capilla del Vaticano, esta es una capilla que está al lado izquierdo de donde está la tumba de San Pedro. Y el altar está hecho de piedra que se llevó de aquí del Tepeyac. Y también tienen tierra de todos los estados de aquí de México. Está en un recipiente de plata abajo del altar. La imagen de la Virgen ahora en el 2022 se coronó y se le puso un cuadro de Talavera hecho de artesanos mexicanos. Esta capilla la mandó construir Juan Pablo II, y quien construyó la capilla, quien la diseñó y que también puso el altar, ¿verdad? Es un fraile, Gabriel de la Mora, pero también está el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el que diseñó la Basílica de Guadalupe en México. También tenemos en Francia, en la Catedral de Notre Dame, tienen una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. En la parte no alcanzó a salir, pero también está Juan Diego. Del lado izquierdo, en Doral, Florida, también tienen una capilla dedicada a una parroquia, no nada más una capilla, es una instalación gigantesca, es una parroquia grandísima, que no solamente dentro, sino afuera en los jardines, tiene un monumento dedicado a la Virgen de Guadalupe hermoso. Y también en Nueva York, también tenemos esta capilla que está al lado derecho del altar mayor. Solamente algunos lugares, realmente está por todo el mundo y ella está considerada, o sea, tiene la característica de universal. En Los Ángeles, California, hay una reliquia de segundo grado. ¿Qué es esta reliquia? Es una
piecita como de, es la mitad de 1 pulgada, tanto de ancho como de largo, es un cuadrito que se le fue entregado por el arzobispo de México, Luis María Martínez, al arzobispo de Los Ángeles, a Monseñor Cantwell. Se lo entregó porque él, cuando la Guerra Cristera, aquí en México, de 1926 a 1929, ayudó mucho a laicos y a sacerdotes, ya ven que eran perseguidos aquí, y él los tomó, les dio asilo. Después, en una peregrinación en 1941, vienen a México a ver a la Virgen y aquí se les entrega este pedacito de la tilma. Es un pedazo de la tilma. ¿De dónde obtuvieron ese pedacito? ¿De qué lugar le cortaron? Bueno, la tilma, aquí en donde nosotros vemos, estaba la tilma original, tenía como unos 30 centímetros más de alto, para arriba. Y este pedazo se supone que lo cortaron y lo hicieron relicarios. No está documentado en dónde están los demás relicarios, qué pasó con ellos, a quién se les entregaron, no se sabe hasta el momento, pero sí se sabe de este que está en Los Ángeles, ¿ok? Reliquia de 2º grado. Bueno, el acontecimiento guadalupano no se sabe nada más por el Nican Mopowa. El Nican Mopowa es un manuscrito, escrito a mano, pero este manuscrito se escribe de 1545-46, más o menos por ese año. Sin embargo, tenemos que las fuentes primigenias de este gran acontecimiento son la tradición oral, o sea, Juan Diego, el testimonio de él, puesto que él se quedó a replicar durante 17 años, él fallece en 1548. Obviamente tenemos el códice, la tilma, que todavía está en la basílica. Y también tenemos los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos para los indígenas eran muy importantes. Acuérdense que era, por ejemplo, ellos sufrían mucho porque pensaban que la Tierra se iba a acabar si había un eclipse. ¿Por qué? Porque la luna estaba eclipsando al sol y para ellos el sol era su dios. Los terremotos pensaban que pues, la Tierra se iba a fraccionar, a acabar. Y también los cometas. En 1531 hubo terremotos, hubo eclipses y también pasó el cometa Halley. Entonces ellos estaban esperando que algo grande sucediera, ¿sí? Por los signos de los tiempos, ¿sí? Y entrando ahora ya directamente a lo que es el Nican Mopowa, tenemos que Nican significa aquí, Mo significa sé y Powa narra. Ya saben que son las primeras letras. Realmente el manuscrito no tiene un nombre, sino se le da el nombre de Nican Mopowa porque son las 2 palabras con las que inicia. Nican Mopowa, Motecpana, ahorita lo vamos a ver más adelante. Este Nican tiene fechas, hechos y tiene nombres de personas y de lugares. Consta también de expresiones indígenas, pero muy propias de ellos. Es de gran profundidad y sabiduría, lo vamos a ver. Es solamente 218 versículos, pero tiene gran profundidad y sabiduría. Nos habla de una teología actual y vamos a ver que es catalogado por una persona muy importante para nosotros, un historiador, que lo consideraba la joya de la literatura náhuatl. ¿Sí? Don Miguel León Portilla, fallecido el 1 de octubre del 2019, al quien se le concedió un honoris causa por sus trabajos, precisamente sobre los indígenas. Este es el manuscrito, es una fotografía de cómo lo ven, y ustedes van a poder ver aquí arriba, que ahí dice Nican Mopowa. Arriba, ahí. Nican Mopowa. Ahí se dice, ¿ok? Ahora, que, como les digo, y está escrito con caracteres latinos, como nosotros escribimos, porque el náhuatl no tiene escritura. Entonces, se escribe como lo escuchamos, por eso Nican Mopowa Motecpana, y afortunadamente, Monseñor Eduardo Chávez nos dice que qué bueno que se escribió de esta forma, porque cuando llegaron los frailes, empezaron a quemar todo lo que tuviera que ver con sus dioses. Y gracias a que también no lo entendieron,
ni los indígenas lo podían entender porque los indígenas no leían esto, no había escritura, y los españoles no leían el náhuatl, ¿sí? Entonces, gracias a esto, pues Antonio Valeriano prácticamente lo protegió. El Nican es un manuscrito que está encontrado, está escrito en base a la fonética, como les digo. Ahí arriba se puede leer Nican Mopowa Motecpana, Incuenin Yancuican, Huaytlamahuizultica, etc. Y en la traducción es, aquí se narra, se ordena como hace poco milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Vemos que desde la introducción nos dicen concisamente de qué es lo que se va a tratar ese manuscrito, ¿sí? Entonces, imagínense si lo hubieran leído, pues, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, nos dicen que la copia más antigua del Nican Mopowa pues, es un artículo escrito por un sacerdote jesuita de nombre Ernest Burrow y se encuentra en Nueva York. ¿Por qué fue a dar allá este Nican Mopowa? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, hay varias hipótesis, pero la que manejamos más es acerca del traslado de documentos que se llevó un licenciado, que ahorita lo vamos a ver más adelante, no sé por qué, déjame regresar. Bueno, sí, cada hoja. Bueno, ok, ahorita les menciono lo de este licenciado. Vamos a ver que estaba en ese manuscrito, pero ya el Nican ya escrito, ya impreso, las primeras impresiones fueron hechas por Miguel Sánchez, que era un sacerdote novohispano, era un teólogo, y él es el autor de la imagen de la Virgen María en 1648. Hace una descripción e interpretación teológica de las apariciones y hace esa comparación, habla del Apocalipsis 12, donde dice una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, ¿sí? Lo que viene en el Apocalipsis 12, y él hace la relación con la Virgen de Guadalupe, lo escribe. Este escrito de él va a ser utilizado más adelante cuando hablemos de las informaciones jurídicas de 1666. En 1649, otro presbítero, Luis Lazo de la Vega, el bachiller Luis Lazo de la Vega, que era capellán de la Basílica de Guadalupe, hace esta narración, hace pública esta impresión que dice Huaytlamahuizoltic, que significa el gran acontecimiento. Él en realidad no escribió nada, pero lo que le debemos de agradecer a él es que publicó el Nican Mopowa con el Nican Motecpana y le puso un índice y le puso un final. O sea, pero lo publicó. Y sabemos cómo que está completo. Por eso también sabemos que el Nican Mopowa de Nueva York está incompleto. La parte que tienen en Nueva York termina en donde Juan Diego les está narrando que Juan Diego le saca la vuelta a la Virgen. Lo vamos a ver. Ahí termina ese Nican, o sea, está incompleto. En cambio, este tiene todo, o sea, hasta el versículo 218, ¿ok? Por eso sabemos de él. Y bueno, hablando de Antonio Valeriano, que es al que se le adjudica, que fue el que escribió este Nican Mopowa, vemos que él nació en 1522 en Azcapotzalco y muere en 1605 en la Ciudad de México. Llegó a ser gobernador de la Ciudad de México. Era un indígena que tenía más o menos entre 9 y 11 años cuando escuchó de viva voz de Juan Diego el relato de las apariciones. Él estuvo el cuidado y fue instruido por los frailes, específicamente entre ellos Fray Bernardino de Sahagún, un hombre, un intelectual con mucho conocimiento y que de hecho, él hizo una gran aportación a la humanidad con los libros que él escribió. Vamos a ver sobre las personas. Estamos diciendo que el Nican Mopowa habla de hechos y de personas y de lugares. Las personas que están implicadas en los relatos son estas, principalmente la Virgen, porque la Virgen es la que está haciendo la aparición y selecciona a Juan Diego
Vamos a ver ese encuentro entre ellos dos, pero obviamente ella le dice que vaya con el obispo, ¿sí? A un laico le dice que vaya con el obispo. ¿Ella se pudo haber aparecido directamente al obispo, sí o no? Por supuesto que sí, pero era menester que sea Juan Diego el que sea su mensajero. Bueno, también tenemos a Juan Bernardino, que es el tío de Juan Diego, porque también a él se le aparece la Virgen. Y los sirvientes del obispo son los que van a querer interrumpir ese contacto que tiene el obispo con Juan Diego. También tienen una parte que ver en esta narración y vamos a ver cuál era el papel y si nos vemos reflejados en ellos o no. Y hay otra persona, otro personaje aquí que no está en la fotografía, pero es el traductor, precisamente se llama Juan González García, y es el que le servía de traductor entre Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga. Son los protagonistas. Actualmente, Fray Juan González está en proceso de beatificación. Hablando de Juan Diego, podemos decir que él es, como ya les mencioné, es un indígena de 57 años, chichimeca de la tribu de los tolteca. Él ya habían llegado a la concepción de un solo Dios, ¿sí? Él se casa, nace en 1474, tenía 50 años cuando es evangelizado, en 1524 se casa con María Lucía, su esposa, que solamente dura 5 años viva después de que se casa. Muere en 1529, se va a vivir con su tío a Tulpetlac y siempre venía a su catecismo y se le aparece la Virgen en 1531. En 1548 fallece el 30 de mayo y vamos a ver si la Virgen vino por él o no. Fray Juan de Zumárraga es un obispo que llega a México nombrado por el Papa. Primeramente fue nombrado por el rey, el Carlos V, perdón. Acuérdense que antes el rey tenía esa potestad, podían mencionarlos, dar esos nombramientos eclesiásticos. Actualmente no. Actualmente, obviamente el Papa es el que da los nombramientos, ¿verdad? Pero antes sí era el obispo, era el emperador. Y bueno, él, ¿cómo conoce a Carlos V? Porque acuérdense también que antes, religiosamente, la Semana Mayor era de tiempo de guardar. O sea, no se ponía no había ruido, o sea, no había, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero no había música, era silencio. Y el viernes era todos vestirnos de negro porque le dábamos el pésame a la Virgen, ¿sí? O sea, era muy ceremonial. Actualmente no ha habido algunos cambios, como ustedes ya saben, pero bueno, en ese entonces se va precisamente al convento en donde estaba Fray Juan de Zumárraga, se va el emperador y lo conoce y se da cuenta que es una persona pues muy correcta, muy sabia, e incluso cuando se despide el emperador le da unos obsequios que inmediatamente el obispo lo que hace es donarlos a los pobres. Entonces, cuando se sucede esto de que se necesita un obispo en México, él no duda y lo envía a él. Aparte, también antes de enviarlo, lo había seleccionado porque él era, ¿cómo se dice cuando? Inquisidor. Gracias. Él era inquisidor, ¿sí? Entonces, también Carlos V lo mandó a que viera un asunto de unas brujas en Navarra y se da cuenta de que era también una persona con mucho conocimiento. Entonces, a él lo nombran. Y vamos a ver cómo el Nican Mopau es muy puntual cuando dice el recién llegado, el recién electo, porque son fechas muy importantes, como les digo, no es lo mismo que sea obispo nombrado, a obispo ratificado, a obispo consagrado. O sea, cuando llega obispo nombrado, cuando lo nombra el emperador en 1527, cuando lo ratifica el Papa en 1530 y luego en 1533 cuando lo consagra por fin, cuando ya en una ceremonia especial. ¿Sí? Pero todo esto también lo vamos a ver dentro del níquel.
Funda el Colegio de la Santa Cruz, en donde se instruye precisamente Antonio Valeriano y muchos más indígenas. Él funda ese Colegio de la Santa Cruz. También manda a traer la primera imprenta a México. En 1547 es nombrado arzobispo. Sin embargo, él fallece en 1548. Las bulas ya no llegan a tiempo. Sí supo, porque sí le llegó la noticia, pero el documento oficial no le llega y él fallece el 3 de junio de 1548 a las 9 de la mañana, después de haber estado confirmando a 400,000 indígenas. Y él en su cansancio, imagínense un hombre ya mayor, confirmando, pasando todo, haciendo toda la ceremonia para 400,000 personas. Y él dice, ¿verdad? O sea, atribuyen mi muerte a este evento. Dice, pero él muy contento, dice, yo contento salgo de mi vida por haber llevado a cabo eso, ¿verdad? 40 días antes había confirmado más, ¿verdad? Escribió al rey en una carta y así se lo hace saber. Bueno, Juan Bernardino, pues es obviamente el tío. Vamos a ver que simultáneamente la Virgen lo sana cuando en aquella ocasión donde le saca la vuelta a la Virgen Juan Diego y lo encuentra a la Virgen, ahí en ese momento sucede. Y los sirvientes, pues ya sabemos que son los que van a estar impidiendo o molestando a Juan Diego. No sé si tengan alguna duda o pregunta o algo que quieran compartir. Algo que les haya causado duda o que no supieran y que ahora sí lo saben. Adelante. ¿Por qué el Nícar Mopogo está en Nueva York? Ah, fíjate que no sé qué pasó con la lámina, pero gracias por recordármelo. El Nícar Mopogo está en Nueva York porque había un licenciado que se llamaba José Ramírez y él había estado aquí, era una persona muy intelectual, muy preparado, era abogado, era historiador, era político, había sido secretario de Relaciones Exteriores, tenía un acervo cultural, tenía muchos libros, tenía en su poder, como él era persona que estaba siempre al tanto de las novedades, hizo su biblioteca personal. Sin embargo, cuando en los tiempos de Maximiliano, él apoyó a Maximiliano, obviamente, pues tuvo que salir del país exiliado. Lo exilian en Alemania y allá en Alemania se lleva obviamente todo lo que tenía aquí de su biblioteca personal. Y entre ellos se cree que iba el Nícar Mopowa. Cuando fallece, los familiares lo que hacen es subastar todos los libros, los documentos, todo lo de su biblioteca, pues realmente ellos no estaban al pendiente, no sabían que iba ahí. Entonces, obviamente, lo ponen en subasta y esta es comprada, es comprada precisamente por Lennox, ¿sí? Hace que este personaje Lennox hace su colección personal y también la vende a la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿sí? Entonces, prácticamente Lennox, la colección Lennox la hace de parte de los libros que recopila, de los documentos y manuscritos y mapas que había ahí, ¿sí? Se lo lleva en la colección Lennox y se encuentra actualmente esta colección en Nueva York. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, por mi parte es todo. Le cedo los micrófonos a Javier. Gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Es importante que entendamos que los documentos que están en Nueva York, así como Silvia nos comenta, llegaron ahí y ahí los están, digamos, entre comillas, cuidando. ¿Pero qué están cuidando? Bueno, han de saber ustedes que no nada más está, es más, la próxima semana les voy a traer el Nícar Mopowa, un facsímil del Nícar Mopowa para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es esto de un facsímil? Un facsímil es una copia idéntica al original, ¿sí? Entonces, lo voy a traer para que ustedes lo vean. Y bueno, este acervo de este licenciado Ramírez era enorme. Juárez fue al final quien lo expulsa de México y se va exiliado a Alemania. Pero no,
como dice Silvia, no nada más llevaba puros papelitos muy antiguos, códices y demás, sino que llevaba una gran cantidad de libros y documentos que pertenecían a México. Y que bueno, por cuestiones, unos dicen que se lo robó, otros dicen que lo salvó, porque al final de cuentas Juárez empezó a destruir muchas cosas, ¿sí? Y bueno, digamos que lo salvó. Y al final de cuentas, bueno, pues todo este asunto de la subasta en Londres y los compra James Lennox. Bien, el punto es de que ahí están, en el mero fondo de la Biblioteca Pública de Nueva York, y solamente el Nican Mopowa salió después de este estudio de James Burroughs, perdón, del fraile Burroughs, ¿verdad? Vamos, lo descubrió apenas en 1980 y 85. Entonces, es muy reciente ese descubrimiento. Y bueno, vamos a ver luego más adelante ya más detalles. Bueno, si vieron, este tema es de introducción. La próxima semana estaremos ya entrando directamente en el Nican Mopowa, pero para que se den una idea de la profundidad que vamos, la próxima clase, de los 218 versículos, vamos a ver del 1 al 6. Entonces, para que se imaginen la profundidad que vamos a ver a través de estas 8 clases de este gran acontecimiento guadalupano. Muy bien. Maite. La imagen chica, tamaño oficio, ¿cuántas? Las dos. Muy bien. Muy bien.
A ver, la tamaño oficio cuesta 60 y en este tamaño grande cuestan 80 pesos. Voy a manejar 2 fechas de entrega, como tenemos 8 semanas. La primera fecha va a ser para el 7 de octubre y la siguiente fecha va a ser para el 28, que es una semana antes de terminar, por cualquier cosa de que alguien de última hora quiera algo o algo. Y se pagan a la entrega, en efectivo, si me hacen favor, porque para esto no manejamos cuenta. En este caso, para los papás de Zoom, de virtual, que están aquí en Monterrey, los dos, ok. Bueno, entonces, los papás de virtual pueden pedirlo y ya que digan qué fecha nada más, ya sea venir por él o ponerse de acuerdo con alguna amiga, compañero, para que ese día lo recojan. Y pues con mucho gusto aquí se los tendremos. Y bueno, pues cualquier duda y nos escriben en el chat a los admins lo que se les ofrezca. Pues muchas felicidades y vas a ver que va a ser una experiencia bien bonita. Nos platicas la próxima semana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que la Virgen sabe con quién se va a ir, ¿verdad? Tendremos la oportunidad de que quizá todas se puedan llevar al menos una semana, ¿verdad? La Virgen peregrina. Muy bien. Entonces ya vimos lo de los libros, ahí con Maite al momento de salir, pueden ponerse de acuerdo. Por favor, a través de chat, a través del WhatsApp, por favor, mándenos un mensaje a los administradores si te interesa algún libro, si te interesa alguna imagen. Son imágenes muy importantes porque a lo mejor Maite, bueno, no lo comentó, pero en la parte inferior de la imagen te vas a dar cuenta que dice, esta imagen fue tocada por la imagen original de Santa María de Guadalupe el día, ¿qué? 12 de febrero, o bueno, hay varias. Ajá, muy bien. ¿Qué significa eso? Esa imagen que ahorita tú tienes estuvo en el camerín de la Virgen de Guadalupe en esa fecha y fue tocada ahí en el camerín por la original. Entonces, las imágenes que nosotros les vamos también a ofrecer, y si te fijas, está firmada por Monseñor Eduardo Chávez. ¿Por qué está firmada por Monseñor? La está certificando que esa imagen fue tocada. ¿Ok? Bien, entonces, las imágenes que ustedes podrán adquirir aquí, ¿verdad? Son exactamente con esa característica. Nosotros mencionamos que es una reliquia. ¿Por qué mencionamos que es una reliquia? Porque fue tocado, es un objeto devocional que tocó una reliquia, aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe es una reliquia de segundo grado, pero está la imagen de Santa María de Guadalupe y está Jesús ahí. Entonces, por eso decimos que estas imágenes son una reliquia, ¿verdad? De tercer grado. Muy bien. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación al tema? Bueno, muy bien. Pues nos vamos entonces ya al final. Si gustan, me acompañan con esta oración. Vamos en toda esta novena intercontinental, bueno, pedimos por las vocaciones y rezamos todos juntos. Padre bueno, dueño de la mies, escucha la oración de tus hijos. Concédenos muchas y muy santas vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, garantía de la vitalidad para el porvenir de tu iglesia.
haz que los sacerdotes, los consagrados y los laicos seamos testimonio de caridad por nuestra total entrega a ti y a nuestro prójimo. Danos a todos sabiduría para descubrir tu llamado y generosidad para responder con prontitud. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, intercede por nosotros y ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una disculpa a los de Zoom que no les pusimos la oración, pero al ratito igual y se las mandamos para que la tengan por ahí. Muy bien, les vamos a estar enviando también a través de los chats. Por eso es muy importante que si no te han agregado al chat, pidas por favor que te agreguen. En ese chat les vamos a estar enviando información. Solamente los administradores podemos enviar mensajes para evitar, pues, que luego empiezan a llegar mensajes de todas otras cosas menos de lo que debe de ser. Entonces, por eso está con ese candado. Si ustedes requieren mandarnos un mensaje, búsquenos ahí en la lista y a cualquiera de los administradores nos envían. ¿Qué les vamos a enviar? Les vamos a enviar el resumen de la primera clase, ¿sí? Les vamos a mandar muestras de la primera, del Nicalmopowa, etcétera, y bueno, algunas otras cosas que les va a poder servir para que ustedes tengan su documentación, ¿verdad? Muy bien. Pues ya prácticamente tenemos un par de minutos, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bien, termino ya nada más con esto. Es muy importante que ustedes sepan, tanto aquí presenciales como virtual, que toda la exposición que nosotros vamos a ofrecer aquí está perfectamente bien fundamentada. Los expositores que van a venir aquí a exponer están muy bien preparados. Vieron el currículum de Silvia con sus diplomados en la Universidad Pontificia de México. Todos los expositores tenemos los diplomados en la universidad. Entonces, no es que yo me levanté hoy y fíjense que hoy me encontré un video padrísimo en YouTube y que mira, habla esto de la Virgen de Guadalupe. Se los voy a dar a mis alumnos en el día de hoy en YouTube. No. Todo está perfectamente fundamentado. Por ejemplo, te dicen por ahí, Silvia comentaba, es que a mí me han dicho que la pintó el indio Marcos. Tú le puedes preguntar a esa persona, muéstrame el documento donde dice, es que mira, aquí están las informaciones de 1556. Ahí dice que la pintó el indio Marcos. Bueno, muéstrame una imagen del indio Marcos para poderla comparar, claro, una imagen que esté datada y firmada de este gran indio Marcos para poderla comparar. Porque cuando Miguel Ángel, todos esos grandes artistas hacen una obra de arte, ¿sí? Pues está registrada, firmada, datada, inclusive hacen miles de bocetos para llegar a una obra de arte. Muéstrame una imagen de ese indio Marcos. Muéstrame un boceto de ese indio Marcos. No tienen, no hay. Pero yo sí te puedo mostrar, ya lo vimos ahí en el documento del Nicalmopowa, en el último versículo ahí dice, nadie pintó la imagen, o sea, ningún ser humano pintó la imagen. Ya se nombra desde hace muchísimo que nadie pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino que fue un milagro, fue un evento portentoso, que inclusive así se menciona. Ahora, también importante, que te dijeron que la trajeron los españoles de Extremadura, España, porque en Extremadura hay una advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego vamos a platicar un poquito de eso. Y de ahí la trajeron. Muéstrame entonces el documento donde de Extremadura se hace todo este plan para engañar a los indígenas, disfrazar a una diosa Coatlicue de la Virgen María. O sea, como dice Monseñor, es un insulto, ¿verdad? A esos primeros frailes que vinieron a evangelizar.
tratar de engañarlo. Bueno, muéstrame el documento donde viene ese plan. Pero sí te vamos a mostrar los documentos donde, ahora sí, que viene un fraile de Extremadura, España, a ver esto de la Virgen de Guadalupe y dice, no es la misma. Y es más, dice, quítale el nombre de Guadalupe, no se puede llamar Guadalupe porque Guadalupe es la de Extremadura. Yo sí te puedo mostrar esos documentos. Entonces, confíen que toda la información de este curso guadalupano, ¿verdad? Está perfectamente bien fundamentada. Muy bien, pues estamos ya prácticamente en el tiempo. Agradecemos entonces su presencia aquí en el auditorio. Recordemos que solamente por hoy vamos, la clase es miércoles. A partir de la próxima semana tendremos la clase los días martes,